Buenas tardes. Nos estamos acercando ya a las 3 últimas sesiones de nuestro curso, un curso que ha sido pues muy intenso y bueno, todavía nos queda lo mejor, como por ejemplo la ponencia que esta tarde va a ofrecernos Beatriz de Ancos Morales, que ya ha estado en esta fundación en numerosas ocasiones. En concreto, el año pasado fue invitada también a participar en el curso que desde el curso de Antropología Filosófica se organizó sobre Santa Teresa de Jesús, con una espléndida ponencia sobre Santa Teresa, comunicadora de lo inefable. Beatriz de Ancos Morales es doctora por la Universidad Complutense en Literatura Española Contemporánea. Hizo una espléndida tesis doctoral sobre Pío Baroja, donde aportó pues alguna documentación inédita sobre el autor. Fue premio extraordinario el año que defendió su tesis doctoral y está publicada en esta fundación en la colección Tesis Doctorales Cum Laude. Rápidamente sacó la oposición de profesor titular de instituto. Comenzó en Madrid, después estuvo casi 10 años en Barcelona, tuvo una larga estancia en Roma y después continuó en Castilla-La Mancha. Ha sido también durante algún tiempo profesora de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, donde me consta que los alumnos estaban contentísimos con sus clases de literatura. Ha participado también como profesora de español para extranjeros en los cursos de mística que se organizan en la Universidad Católica de Ávila. Participó en el año 2003 en un curso sobre Santa Teresa y la mística española en Bucarest, un curso que tuvo muchísimo éxito, que estaba organizado por el obispado de la Iglesia Católica de esta ciudad. El año pasado participó y coincidió con Asunción Aguirrezábal, que clausurará el curso, en un espléndido ciclo de conferencias que se organizó en Alemania en septiembre del año pasado. Beatriz, aquí en la Fundación, fue invitada también a ser ponente en el Congreso Internacional que se hizo con motivo del 150 aniversario de la Declaración del Dogma de la Inmaculada y tiene una preciosa contribución publicada en las actas de ese congreso. Fue invitada también a participar en el homenaje que ha publicado esta fundación al profesor Ramiro Flórez, que fue tantos años colaborador de nuestro seminario de pensamiento, y ha colaborado también en el homenaje que en vida se le ha hecho al profesor Amancio Lavandeira, que sigue pues, organizando muchas actividades en el seminario de literatura de esta fundación, donde Beatriz tiene numerosas publicaciones. Quisiera destacar también los espléndidos trabajos que ha publicado sobre un gran educador del siglo XX, que fue el padre Tomás Morales, del que hay pues publicada en esta fundación una tesis doctoral y un libro precioso de Abilio de Gregorio por las huellas del padre Morales, un idealista con los pies en la tierra. Pues Beatriz, por su parte, ha publicado Gredos, cuna de un estilo de vida, y Tomás Morales, formador de minorías, publicado en la editorial Encuentro, que son pues 2 libros espléndidos. Esta tarde le hemos pedido que nos introduzca un poco pues, en las claves del mundo interior de la mano de Santa Teresa de Jesús. Y estamos deseando escucharte, Beatriz. Tienes la palabra. Muchas gracias, Teresa, por esta amable presentación. Y también quería agradecer, en primer lugar, a esta Fundación Universitaria Española por la confianza que ha depositado de nuevo en mí para hablarles a todos ustedes. Les voy a presentar la figura de Teresa de Jesús con mucho entusiasmo. Tengo que decir que he disfrutado muchísimo leyendo a Santa Teresa y me daría por contenta si todos ustedes salen de esta sala deseando leer también las palabras de esta gran mujer y esta gran española. Cuando me dijeron que viniera a hablarles en este seminario de Educando en la Interioridad, estuve dándole vueltas al título, qué título poner para hablar de educar en la interioridad, y la inspiración me vino de unas palabras de la propia santa. Es la escritora Teresa la que dice en una de sus obras que se llama Camino de Perfección, que tenemos que hacer un viaje hacia el interior de nosotros mismos
Ella habla de viaje, camino real hacia el cielo, para aludir a ese proceso de interiorización por el que pasa una persona para llegar a comunicar con la trascendencia. Pero antes de meterme de lleno en este tema de educar en la interioridad según las enseñanzas teresianas, me gustaría hacer un preámbulo que he titulado La superficialidad, un mal de nuestro tiempo, para comprender mejor la relevancia y la actualidad de las palabras de Santa Teresa de Jesús. Como todos conocemos, vivimos en una sociedad altamente tecnificada, donde cada día nos dejamos sorprender por nuevos avances tecnológicos que aparecen en el mercado de consumo a escala mundial, en una carrera casi vertiginosa, y no solo en el primer mundo, puesto que hay niños en el tercer mundo sin recursos que tienen un móvil o un iPhone. Es este un fenómeno característico de la posmodernidad. Y aludo a esta situación porque el educador debe ser consciente de que el desarrollo de los procesos educativos dentro y fuera de las aulas está llevándose a cabo en este contexto posmoderno. Admitir esta realidad significa admitir el triunfo de la cultura de lo efímero, como lo ha descrito de forma gráfica y acertada, creo, el premio Nobel Vargas Llosa en un ensayo que titula La civilización del espectáculo. La superficialidad y la inestabilidad, el vivir la vida saturándose de experiencias a un ritmo frenético, son características definitorias que contagian nuestra sociedad materialista y consumista, el humus en el que han crecido las nuevas generaciones que pisan nuestras aulas. Como decía un gran educador del siglo XX, Tomás Morales, aplicamos el valor de rapidez a cosas cuya perfección no depende de veloces movimientos, la ciencia, el arte, la cultura, la educación, la familia, la sociedad, a cosas que solo adquieren fecundidad en la fidelidad a experiencias anteriores, únicas que pueden abrir un camino seguro a ulteriores y armónicos progresos. Así, el hombre se hace hoy superficial y reflexivo. Fin de la cita. Vivimos, pues, en el imperio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, radicalmente invasivas de nuestra interioridad, disipan el espíritu y lo reducen o agostan mediante un clic o un touch del dispositivo electrónico. Tenemos seguridad en los avances tecnológicos producidos en las últimas décadas, que, como dicen, inauguran una nueva era, la era digital. Los valoramos positivamente como herramientas eficaces en nuestras relaciones sociales, en el acceso a la información, pero no parece tan claro aún la forma en que estos avances han incidido en la personalidad de cada sujeto, de las nuevas generaciones, es decir, el alcance de estas transformaciones en el transcurso de la formación como personas y más en los estudiantes universitarios, que, como yo observo cada día en las aulas, permanecen conectados a sus aparatos electrónicos y paradójicamente desconectados de forma progresiva de las cuestiones esenciales sobre su existencia y su fin en la vida, es decir, su principio y fundamento, si habláramos con el lenguaje de San Ignacio de Loyola. Se constata una especie de alergia social a formularse o a formular a otros cuestiones esenciales. Christopher Derrick, que fue discípulo de Lewis, el de las Crónicas de Narnia, tiene un libro que se llama Huid del escepticismo, y él denuncia en sus páginas que la educación universitaria hoy no tiene capacidad para responder a las preguntas esenciales de la existencia. ¿Existe algo real? ¿Existe la verdad? Y si existe, ¿podemos captarla o estamos condenados a una vida de radical escepticismo y de perpetua incertidumbre? Y no tienen capacidad porque no se educa en el pensamiento profundo, porque no se educa en la reflexión honda sobre nuestro ser, sobre nuestro quehacer. No se educa, en definitiva, en la interioridad. El ámbito educativo y social ha quedado inundado, como verán todos ustedes, de una machacona jerga digital. Alfabetización digital, brecha digital, nativo digital, calle digital, inmigrante digital, embrutecimiento digital, imaginario digital, cerebro digital, ayuno digital, etcétera, etcétera. Son todas acepciones de un hiperónimo que también ha triunfado en su uso, el de la vida digital o vida virtual. Sin embargo, no recalamos sobre el ruido comunicativo de esta era digital,
al que está sometido el sujeto posmoderno, que le impide una escucha atenta, objetiva y abierta a la verdad, con mayúscula. Me refiero a los excesos de la sociedad del bienestar, a sus efectos en la razón, pues si nos observan desde otras partes del mundo más desfavorecidas, vivimos intoxicados de comodidad. Me refiero al consumismo exacerbado que padecemos, el cual promueve una permanente vida de sentidos, un materialismo y un consumismo agresivo que reduce a la persona a tener y no a ser. Como persona, el ser humano se ha perdido en las cosas, en el reino de los objetos. Dicho de otra forma, la cultura contemporánea occidental ha reducido a la persona a una sola de sus necesidades, el consumo. El exceso de la vida sensible promueve las pasiones y, según su grado y su intensidad, llegan a influir y hasta ofuscar la razón, confundiendo lo bueno con lo apetecible. Al consumismo le acompañan lo que yo llamo sus primos hermanos, el hedonismo y el narcisismo. La sociedad posmoderna del bienestar produce, por último, en esta generación de educandos un efecto autorreferencial y narcisista, digamos un narcisismo epidémico. Los individuos, dice Jan Twenge, un autor norteamericano, los individuos, absortos como están en su yo íntimo, son cada vez menos capaces de desempeñar roles sociales, preocupados por la exaltación desmesurada de satisfacer su egocentrismo, continuamente estimulado, se sitúan cada vez más lejos de tener iniciativas sociales, de tomar responsabilidades, diríamos nosotros. Existe una inflación del yo, un autocentrismo radical, dice Lipovetsky, y una desconfianza hacia la autoridad, también la académica, no lo olvidemos. Y esta inflación del yo tiene una consecuencia muy grave en el educando, pues le reprime al joven de su ser relacional, quedando abocado a la soledad. Produce la fragmentación disparada del yo, la emergencia de un sujeto que obedece a lógicas múltiples sin un criterio certero y sin aceptar ningún modelo. Pero a pesar de todo ello, no nos engañemos. El mal de nuestro tiempo no es el exceso de sensualidad, sino la disipación, el vivir atrapados en el mundo material, sin enfrentarnos a la realidad tal y como nos viene dada, no a la carta o como la generamos en nuestros particulares espacios virtuales. En esta civilización tecnificada y ruidosa en la que vivimos, parece pues que resulta emergente educar en la interioridad para no caer en el automatismo y en la aridez de espíritu hasta llegar a la cosificación, a ese hombre disecado del que hablaba el poeta T.S. Eliot, Premio Nobel de Literatura, en su famoso poema Los hombres huecos. Somos los hombres huecos, los hombres llenos de serrín, que se apoyan unos contra otros con cabezas embutidas de paja. Por lo tanto, educar en la interioridad es un reto en la era tecnológica. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Se pregunta el educador. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, educar la interioridad comienza por introducir al sujeto, al alumno, en el silencio. Francesc Torralba, que es profesor de la Universitat Ramon Llull de Barcelona, ha escrito una serie de artículos muy interesantes que yo les recomiendo sobre la pedagogía del silencio. Él afirma que el silencio es el gran ausente de la pedagogía. No se contempla, dice él, como un instrumento de comunicación ni como experiencia fundamental del ser humano. La escuela no enseña la riqueza inherente al silencio, focaliza su atención en el verbo, su articulación oral y escrita, pero omite el valor comunicativo y expresivo del silencio. Ignora el contenido edificante que conlleva el silencio, el orden y su estatuto en la vida lingüística del sujeto. Sin embargo, es preciso reivindicar un lugar y un espacio para el silencio. Fin de la cita. Así pues, el silencio, como piensan mucha gente, no es quedarse en la nada, no es un vacío. El silencio es plenitud, plenitud de vida. Blaise Pascal decía que todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre de estar en silencio a solas en su habitación. La pedagogía del silencio, prosigue el profesor Torralba,
es absolutamente imprescindible para contemplar el mundo e interiorizarlo. En consecuencia, un ambiente de silencio lleva a la persona, en plenas facultades mentales, a pensar, en primer término, en la realidad externa que le rodea. Después, ese silencio le lleva a mirarse a sí mismo, le posibilita el conocimiento personal por medio de esa interiorización. Y finalmente, si recibe el golpe de la gracia, si se siente atraído por ella, la persona descubre que no está hueca, que Dios Trinidad habita dentro de su ser más íntimo. El silencio, escribe Tomás Morales, es el lujo más grande de estos tiempos. El hombre de hoy tiene miedo a estar solo, porque sabe que en ese silencio le habla Dios. Y este es el caso de Teresa de Jesús, al que me voy a referir después de este preámbulo, que quizá me he extendido un poco, y su propuesta de comunicación con alguien, con mayúscula, que habita en lo más profundo del ser personal. Cuando uno entra en sí mismo, dice el padre Marco Rupnik, cuando uno entra en sí mismo se encuentra con el otro, con mayúscula, el espíritu que grita con gemidos inefables, Abba, Padre. Él le hace presente la imagen del Padre Creador. Y una actividad que se realiza desde el silencio exterior y nos introduce en el interior y que es muy útil para los que nos dedicamos a la educación, para todos, es la lectura silenciosa, comprensiva. Nicholas Carr, en un conocido artículo, ¿Is Google making us stupid? ¿Está haciendo Google estúpidos? Dice que en el silencioso espacio abierto por la lectura, sin distracción de un libro, o por cualquier otro acto de contemplación, hacemos nuestras propias asociaciones, llegamos a nuestras propias inferencias, fomentamos nuestras propias ideas. La lectura es inseparable del pensamiento profundo. También hace cosa de un año leía una entrevista que le hacían a Donna Tartt, que es esta escritora norteamericana que ha publicado una novela, premio Pulitzer, El jilguero, bastante conocida, y le hicieron varias preguntas sobre su forma de escribir, cómo generaba sus novelas, etc. Y en un momento de la entrevista ella dice: en un tiempo donde hay medios de comunicación tan estruendosos, amamos los libros por el silencio que nos aportan, que es un tipo de silencio muy concreto. Leer, por tanto, es una actividad necesaria para tener capacidad crítica, de contemplación, de asombro, para cultivar la interioridad. Y por último, no olvidemos que el silencio es la antesala de la reflexión. La cabeza arranca en el silencio, dice Tomás Morales. Entonces y solo entonces proliferan las ideas profundas, las únicas capaces de fecundar el mundo. Y esta actividad de la lectura constituyó un pilar en la primera educación de nuestra santa, de Teresa de Jesús, pues aprendió a leer en casa de sus padres, que eran grandes lectores, y fue así moldeando su interioridad y preparándose para ese diálogo con el inefable. Así que llegados a este punto y con la convicción de que es necesario recuperar y educar en el silencio y en la reflexión, pues nos movemos básicamente en el reino de lo sensible, voy a referirme a esta mujer española, que es Teresa de Jesús, cuyo 5º centenario ya estamos celebrando, como una guía experta de viaje hacia el interior. Su magisterio convence sobre todo porque es una enseñanza no de libro, sino tomada de su experiencia. Escribe ella en un capítulo de su vida: no diré cosa que no haya experimentado mucho. Santa Teresa de Jesús aludía en sus escritos a todo este derramamiento del ser hacia el exterior, a esta extroversión, con el término vanidades del mundo, que dejan a la persona vacía y triste. Para combatir esa pobreza del ser creado vuelto hacia el objeto, hacia la materia, y no al sujeto de su creación, la santa propone esta realización de un viaje al interior de nosotros mismos, explicitado por ella misma en camino de perfección, y no solo para introducir en la interioridad a sus lectores, para explorar el mundo interior, porque nos quedaríamos en una consideración meramente humana, que ya es interesante de por sí, sino para iniciarlos en la vida de oración, abriéndolos a la trascendencia. Teresa describe este proceso como un viaje divino, dice ella en su capítulo 21, viaje divino, camino real para el cielo.
Con su pluma magistral hace viajar a los receptores de su obra con palabras llenas de luz y sabiduría, como vamos ahora a comprobar. Compañeros de viaje. En el punto de partida de este viaje singular, Teresa no va sola, va de la mano de otros grandes personajes. En primer lugar, San Juan Evangelista, capítulo 15. En la casa de mi padre hay muchas moradas. De él, de esta imagen, toma Teresa toda la idea arquitectónica del castillo interior o las moradas. En segundo lugar, el segundo compañero de viaje, Agustín de Hipona, y su llamada a la vida interior. Escribía él en sus confesiones: tú estabas dentro de mí, Señor, y yo fuera, y fuera te buscaba. Y en tercer lugar, de San Pablo, identificado con aquel que le ha creado a su imagen y semejanza. Soy yo, dice San Pablo, pero ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Y estas palabras le llevarán a Teresa a exclamar en sus versos encendidos que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Y este viaje emprendido tiene como destino el centro del alma, la morada central, la zona más profunda donde mora la Trinidad. Teresa recalca en sus páginas la bondad de este viaje y dice ella: en él se da más de lo que se pide y de lo que acertaremos a desear. Bien, sabemos que para cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que tener en consideración unos requisitos previos o prerequisitos y también contar con algunos recursos básicos. Pues de este modo, también Teresa, para educar en la interioridad, pensando que no es un hecho, sino un proceso, como es el de la educación, explica mediante la metáfora del viaje cómo educar en la interioridad y cómo llegar al encuentro con la trascendencia. Y vamos a ver qué requisitos y qué recursos presenta ella. Requisitos de viaje. Primero, consentimiento de nuestra voluntad para realizarlo. Ella lo llama expresivamente grande y determinada determinación y desgrana su explicación mediante una repetición enfática, como una buena maestra. Digo que importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, a la oración. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera llega allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él, siquiera se hunda el mundo. En el libro de su vida también insiste en la importancia de la determinación y no amilanar los pensamientos. Quizá hoy esto de amilanar los pensamientos podríamos traducirlo por tener un alto índice de motivación o por estar bien motivados a la hora de comenzar la tarea. Segundo requisito de viaje: alegría y libertad interior. Lo explica ella en el libro de la vida, capítulo 13. Alegría que nos llena de confianza sin apocar los deseos, repite ella, sin apocar los deseos. Teresa de Jesús alude a estas condiciones previas con ese gracejo de su pluma, diciendo: el Señor es amigo de ánimas animosas, espántame lo mucho que hace en este camino animarse a grandes cosas, aunque luego no tenga fuerzas el alma. Y llama la atención el equilibrio de esta mujer, la discreción, las orientaciones que da a los principiantes, insistiendo en combinar el ejercicio de la oración, que al principio resulta bastante trabajoso, con el esparcimiento. Escribe ella: es gran negocio no traer el alma arrastrada, sino llevarla con suavidad para su mayor aprovechamiento. Tercer requisito de viaje: la necesidad de dejarse orientar por un maestro, hoy diríamos por un experto en el tema. Teresa defiende que este experto que nos oriente en este viaje ha de ser exigente para mantener firme nuestra determinación a viajar hacia el interior. Escribe ella: mas han de mirar que los que han de enseñar a que no se les enseña a ser sapos, ni que se contenten con que se muestre el alma a solo cazar lagartijas. Una exigencia continua, amorosa, paciente, la que caracteriza también a todo buen educador. Cuarto requisito de viaje: empezar por una oración vocal.
Teresa de Jesús pone como ejemplo la oración del Padre Nuestro en el Camino de Perfección, y cuando estaba leyendo yo sus páginas, recordé enseguida la conversión de una filósofa rusa, que seguramente ustedes también han oído hablar de ella, Tatiana Goricheva, que publicó en forma de pequeño relato en el año 1984, Hablar de Dios resulta peligroso. Ella era atea por educación, seguidora de Nietzsche y de los filósofos existencialistas, y practicaba el yoga como un modo de liberarse de la permanente angustia vital. Un día, haciendo uno de los ejercicios de yoga que le proponía el manual, tenía que recitar el Padre Nuestro, y relata ella: hasta ese instante yo nunca había pronunciado una oración y no conocía realmente oración alguna, pero el libro de yoga proponía como ejercicio una plegaria cristiana, en concreto la oración del Padre Nuestro, justamente la oración que nuestro Señor había recitado personalmente. Empecé a repetirla mentalmente como un mantra, de un modo inexpresivo y automático. La dije unas 6 veces. Entonces, de repente, me sentí trastornada por completo. Comprendí, no con mi inteligencia ridícula, sino con todo mi ser, que Él existe. Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas las criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. Hasta aquí el testimonio de Tatiana Goricheva. La santa se refiere a que consideremos que con la oración vocal, aunque se repitan siempre las mismas palabras, aunque se diga, como dicen los lingüistas, que es un lenguaje tipificado, una comunicación restrictiva por su forma, no dejamos de hacer comunicación interpersonal, expresión de un deseo y petición vital al alcance de cualquier fortuna. Quinto requisito de viaje: procurar estar a solas, procurar la soledad. Nos hemos de desocupar, dice Santa Teresa, nos hemos de desocupar de todo para llegar interiormente a Dios y aun en las mismas ocupaciones retirarnos a nosotros mismos. Aunque sea por un momento, solo aquel acuerdo de que tengo compañía dentro de mí es de gran provecho. Exclusivamente en esta soledad escucharemos a Dios, con la salvedad de que Dios habla al corazón y no tanto a los sentidos. Dice de nuevo la santa, aunque no le oímos, bien habla al corazón cuando le pedimos de corazón. En fin, irnos acostumbrando a gustar de que no es menester dar voces para hablarle, porque su majestad se dará a sentir como está allí. Este sabio consejo escribía también otro gran educador y santo, San Francisco de Sales, cuando orientaba a las personas. Decía: las aves tienen nidos, los ciervos matorrales en los que refugiarse. Retírate tú también, en medio de ocupaciones y negocios, a la soledad de tu corazón. Esta soledad nadie te la puede impedir, pues los que te rodean no andan alrededor de tu corazón, sino de tu cuerpo. Tu corazón está solo y en presencia de Dios. Hemos visto requisitos de viaje, vamos a ver ahora qué recursos propone la santa para realizar este viaje hacia el interior. Algunos son la imaginación, la educación de los sentidos, el diálogo, la lectura, la naturaleza. Voy a ir esbozando brevemente cada uno de los recursos. Su imaginación, en primer lugar, porque dice ella que no podía discurrir con el entendimiento, aunque en otra parte aborrece de la imaginación y dice que era la loca de la casa, porque distrae a la persona de la verdadera contemplación. Santa Teresa aboga por sujetar la imaginación por un lado y saber cultivarla por otro. Curiosamente, la imaginación es hoy todavía la pariente pobre de la escuela, dice Gianni Rodari en su conocida Gramática de la Fantasía, frente a otras capacidades que se cultivan en la escuela, otras capacidades cognitivas como la memoria, la atención. Sin embargo, la creatividad, la fantasía, la imaginación no se cultiva. Y sin imaginación, no lo olvidemos, no hay creatividad, no hay mente activa que se cuestione sobre sí mismo y sobre aquello que le rodea para poder transformarlo. Es su imaginación, la de Teresa, la que le lleva a descubrir el mundo interior como un rico palacio, que se convertirá años después en un castillo interior, obra cumbre, Las Moradas.
una imagen acorde con aquellas construcciones medievales que tantas veces habría contemplado ella en su ciudad natal de la meseta castellana. Consideraba necesario hacer esta ficción, dice ella, esta ficción para darlo a entender, Camino de Perfección 28. Es decir, consideraba que tenía que usar la imaginación y le dice a sus monjas, pues hagamos cuenta que dentro de nosotras está un palacio de grandísima riqueza, todo su edificio de oro y piedras preciosas, en fin, como para tal, Señor, y que sois vos parte para que ese edificio sea tal, como a la verdad es así, que no hay edificio de tanta hermosura como un alma limpia y llena de virtudes, y mientras mayores, más resplandecen las piedras, y que en este palacio está este gran rey, que ha tenido por bien ser vuestro padre, y que está en un trono de grandísimo precio, que es vuestro corazón. Este castillo descrito en las moradas es hermoso, dice ella, como de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Y se detendrá un poco más Teresa en describir la distribución de su espacio, para dar a entender mejor al lector las 7 jornadas de viaje o los 7 estadios de la vida espiritual. En el castillo viven sus gentes, que son los sentidos, y las potencias, que son los alcaides, mayordomos y maestresalas. Pues bien, pareja esta imaginación como un recurso de gran utilidad, sobre todo para los principiantes, habla Teresa de la necesidad de más limpieza de conciencia. Hoy podríamos referirnos con esta expresión quizá a más sinceridad de vida, o como gustaba Santa Teresa también decir, andar en verdad, un requisito que yo creo que es urgente dado el dominio habitual de la mentira en nuestra sociedad, también por desgracia entre los propios escolares. Entonces, la imaginación, procurar recoger los sentidos, otro recurso, para descubrir la presencia de Dios y escuchar a este divino huésped que habita en nosotros. El hombre, como imagen de Dios, no puede renunciar a buscar esa imagen con mayúscula, es decir, el contenido verdadero de sí mismo. Toda su dimensión corpórea forma parte de esa búsqueda. Por desgracia, nos conformamos con quedarnos en la superficie de las cosas, nos conformamos con las apariencias. La escritora Emily Dickinson, americana, poetisa americana, que era de educación calvinista, reflejó muy bien en sus poesías la búsqueda de Dios. Era una mujer muy extraña, solitaria, reducida en su residencia de Amherst, en Nueva Inglaterra, pero ella, como mujer creyente, escribía: yo nunca me quedaba sola. Dios estaba sentado mirándome en medio de mi alma. Y esto es lo que le ha pasado también a Santa Teresa. No nos imaginemos huecas en lo interior, escribe ella en Camino de Perfección. Mire que le mira, le dice a sus monjas. Y en lo muy, muy interior, en una cosa muy honda que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras, siente en sí esta divina compañía. Teresa habla de un sentimiento de la presencia de Dios muy fuerte, que en ninguna manera podía dudar que estaba en mí o yo toda engolfada en él. Esta imagen geográfica del engolfamiento o del adentramiento del mar entre dos cabos creo que resulta suficientemente expresiva y plástica para dar a entender al lector este sentido de plenitud y de pertenencia a Dios que vive en un creyente, en cualquier criatura respecto de su Creador. Teresa continuamente afirma que le acompañaba en su vida ordinaria. En Camino de Perfección, por ejemplo, escribe: aunque sea por un momento, solo aquel acuerdo de que tengo compañía dentro de mí es de gran provecho. Y en sus últimos años decía oír una voz: alma, búscate en mí. Para llegar a este hábito del recogimiento de los sentidos es necesario ejercitar los sentidos interiores o espirituales, como nos explica el padre Rupnik en su libro El arte de la vida. Estos sentidos nos abrirán el horizonte a una dimensión no tangible, pero es real, es real. Nuestros sentidos corporales, explica él, tienen unos gemelos en el espíritu. Así encontramos el ojo externo, físico, y el ojo interior, el oído externo y el interior. Por el pecado original, los sentidos corporales nos empujan tan solo a los bienes aparentes. Teresa de Jesús habla con acierto expresivo de almas derramadas al exterior.
Solo con la purificación y con la gracia se llega a despertar su percepción y a unificar en el corazón estos sentidos gemelos, para percibir todas las cosas como referidas a Dios que habita en nosotras. No pido ahora, dice Santa Teresa, no os pido ahora que penséis en Él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más que le miréis. Y es que muchos, quitados los ojos de estas cosas exteriores, le miréis algunas veces a Él. Mirad, que no está aguardando otra cosa sino que le miremos. Como le quisiereis, le hallaréis. Tienen tanto que le volvamos a mirar que no quedará por diligencia suya. Otro recurso muy frecuente en Teresa es el diálogo, la conversación, un diálogo con quien sabemos nos ama. Eso es para Teresa sencillamente hacer oración, una conversación con alguien, con mayúscula, muy cercano a nosotros mismos. A pesar de los siglos de distancia, Teresa analiza muy bien desde las modernas coordenadas lingüísticas del análisis del discurso las características de este acto de habla o acto locutivo. En primer término, hace alusión a los llamados imaginarios o imagen de posicionamiento y situación de los interlocutores participantes en la conversación. Dice ella, pensar y entender qué hablamos y con quién hablamos y quién somos los que osamos hablar con tan gran Señor. Prestar atención en el diálogo, pues no se sufre hablar con Dios y con el mundo, escribe ella, que no es otra cosa estar rezando y escuchando por otra parte lo que están hablando, o pensar en lo que se les ofrece sin más irse a la mano. Es decir, que no podemos estar a dos conversaciones al tiempo, pues se termina con una especie de esquizofrenia comunicativa, como nos ocurre a muchos de los contemporáneos que están a dos conversaciones, una a la de su móvil y otra a la que quieren atender a la persona que le está hablando. Advierte además Teresa que hemos de ser cuidadosos en cuidar el registro lingüístico, al hablar con el maestro interior. Y escribe, que es bien estéis mirando con quién habláis y quién sois vos, siquiera para hablar con crianza, es decir, para hablar con educación. Porque ¿cómo podéis llamar al rey Alteza, ni saber las ceremonias que se hacen para hablar a un grande, si no entendéis bien qué estado tiene y qué estado tenéis vos? ¿Quién puede decir es mal que comience a pensar con quién va a hablar y quién es el que habla para ver cómo le ha de tratar? Sí, que no hemos de llegar a hablar con un príncipe con el descuido que a un labrador, o como a un pobre como a nosotras, que como quiera que nos hablaren va bien. Si como grosera no sé hablar con él, no por eso me deja de oír, ni me deja de llegar así, ni me echan fuera sus guardas. Y dice además Teresa que la persona tiene que prestar atención, no pensar en otras cosas, procurar tener el pensamiento en quien enderezo las palabras. Y por último, cuidar de que esta comunicación sea continua, porque si no, escribe, el no tratar con una persona causa extrañeza y no saber cómo nos hablar con ella, que parece que no la conocemos, y aunque sea un conocido, porque conocido y amistad se pierden con la falta de comunicación. En definitiva, la comunicación con Dios se convierte en un diálogo con un amigo que habita dentro de mí, idea de claras resonancias agustinianas. Dicho de otro modo, soy capaz, yo como criatura, de establecer una comunicación con el Creador. Y qué bien supo traducirlo al verso el escritor y novelista injustamente olvidado Ricardo León. Atención al divino llamamiento. Dios nos habla a todas horas con suavísimos acentos. Nos habla a hurtadillas, nos habla como en secreto, con un rumor tembloroso de canciones y de besos. Mas andamos distraídos y escucharle no sabemos. Hay que vivir de rodillas, hay que vivir al acecho de esas palabras tan dulces, de esos avisos tan tiernos. Hay que vivir siempre en vela, puesta la mano en el pecho, siempre alerta los oídos y los párpados abiertos. Hay que despertar al ángel que llevamos todos dentro. Otros medios que señala la santa son, por ejemplo, la lectura de un buen libro para recogerse, tomar un libro de romance bueno. En los primeros capítulos de su vida, ella alude, por ejemplo, a la fuerte impresión que le produjo la lectura de las Confesiones de San Agustín.
En particular el capítulo 9 de las Confesiones, que recordarán que es cuando Agustín cuenta su conversión definitiva a Dios. Y ya hemos dicho anteriormente en el preámbulo las ventajas que proporciona el crear un ambiente de lectura y de lectura comprensiva para fomentar la interioridad. Otro medio muy útil señalado por la santa es contemplar la naturaleza, donde también retoma ideas de San Agustín. Dice ella, en La vida: aprovechábame a mí también ver campo, agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Creador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro. Así, viendo en la creación las huellas del Dios creador, levantamos nuestra mirada por encima de las necesidades y de los caprichos del yo. A propósito de este recurso, del contacto con la naturaleza, se publicó hace unos meses una entrevista también a una autora canadiense, Catherine Lecuyer, que ha escrito un libro que se titula Educar en el asombro y que ya va por la 10ª edición. Esta escritora, esta señora, dice que en su libro dice que el cultivar el asombro en la persona ya desde la infancia, rodeándola de muchas oportunidades para asombrarse, es algo muy bueno, muy bueno. Y una de ellas, una de las formas de asombrarse, es mediante el contacto con la naturaleza. Y dice ella, por ejemplo, los niños están acostumbrados a tenerlo todo antes de desearlo y sin esfuerzo. Necesitan más que nunca asombrarse pacientemente mirando cómo se arrastra un caracol, observando cómo una flor crece, cómo una gota de lluvia resbala por el cuerpo de un ciempiés peludo, viendo aparecer un brote, regando las plantas, recogiendo las setas con agradecimiento y dando de comer a los pájaros. Mucha naturaleza, poca pantalla, mucho silencio y una buena dosis de misterio y, sobre todo, mucha belleza. Acaba ella así la entrevista. El asombro lo causa la belleza con mayúscula, esa expresión del bien y de la verdad que reside en los seres creados. Así escribía el gran Agustín de Hipona. Interroga la belleza de la tierra, interroga a la belleza del mar, interroga a la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga a la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden: mira, nosotros somos bellas. Su belleza es una profesión. Estas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho? Sino la suma belleza no sujeta a ningún cambio. Bien, para ir terminando, voy a ir recogiendo ideas, sintetizando todo lo que he querido decir a través de estos escritos y estas palabras de Teresa. Teresa nos explica, tomando el símil del viaje, las vías de acceso a las maravillas del reino interior, una forma de vivir de dentro a fuera y no de fuera a dentro, y la posibilidad de establecer un diálogo con el absoluto presente en el centro de nuestro ser, en nuestro corazón, un diálogo íntimo que atrae suavemente a una profundidad insondable, donde la persona vive en paz y en armonía de una forma permanente. Hemos de convencernos, por lo menos creo que yo estoy convencida, de que la educación en el silencio y en la soledad en esta era digital no supone un viaje al vacío, sino a la plenitud de la persona. Educando en la interioridad capacitamos a esa persona, capacitamos a los jóvenes para dar una respuesta creativa, sincera y auténtica a la realidad que les reclama cada instante. Habilitamos a esas nuevas generaciones para que contribuyan con eficacia a labrar un futuro abierto a la cultura de la vida, a la cultura del encuentro y de la fraternidad, y no a sumarse a la cultura dominante, individualista, destructiva, teñida de envidias, de odio y de resentimiento. Y termino, me lo van a permitir, con unos versos de la Santa que condensan muy bien todo este proceso de viaje, de interiorización y de búsqueda doble de Dios y de uno mismo. Ella hace como que oye la voz del Señor que le habla y escribe así: y si acaso no supieres dónde me hallarás a mí, no andes de aquí para allí, sino si hallarme quisieres, a mí buscarme has en ti. Porque tú eres mi aposento, eres mi casa y mi morada, y así llamo en cualquier tiempo, si hallo en tu pensamiento estar la puerta cerrada. Fuera de ti no hay buscarme, porque para hallarme a mí bastará solo llamarme, que a ti iré sin tardarme, y a mí buscarme has en ti.
Muchas gracias por su atención.